Continuamos encontrándonos en la sala del club, en el cual básicamente Daige informaba a todos que ya habían terminado con la investigación de los Rockies, mencionando así que para resumir todo solamente había habido una persona sospechosa, mencionando que era una de las cuales ella estaba a cargo. Shirin no se lo podía creer, mientras que Shun afirmaba que era importante tenerlo resaltado, además de que Park informaba que él no terminó yendo a su ciudad natal al final de cuentas. Tampoco es que se haya encontrado con alguien más, pero esto lo resaltaba como un sospechoso, mencionando así que podrían tomar esto como una de las razones, preguntándole directamente a Shirin si ella tenía un poco más de información sobre esta persona, cómo se comportaba normalmente, tal vez podría ayudarles un poco, además de que Kang agregaba que en sí se veía bastante sospechoso, ya que cada vez que merodeaba alrededor, este miraba hacia muchos lados. Shirin, sin poder creerse sobre la persona que era, mencionaba que debería de ser un error. En dado caso, simplemente debería de ir inmediatamente y comprobarlo por ella misma. Bart le cuestionaba a Shirin sobre a qué se refería con arreglarlo ella misma, mencionando Shirin que simplemente llamaría a este sujeto y le preguntaría directamente, mencionando a nuestro protagonista que no cree que sea una buena idea, ya que si lo piensan un poco más, las personas que suelen estar detrás de todo esto no son unas personas simples, así que hay que ir con cuidado. Además del hecho de que ahora mismo las competencias de videojuegos han tomado mucha popularidad, incluso hay bandas completas y gángsters que apuestan en estas mismas. Esto podría causar un gran problema. Así nuestro prota nos mencionaba que es raro que esto suceda en Corea, pero reconoce a simple vista al sujeto, y a decir verdad, él tampoco creería que es el mismo cuando se trata de ver el webtoon, pero debe tomar esto en cuenta. Así Shirin le replicaba a Kang que no podía quedarse sin hacer absolutamente nada, mientras que nuestro protagonista le informaba que no se refería exactamente a eso, simplemente cree que sería mejor el pedir ayuda de las autoridades para comenzar a moverse. Vamos directamente a la agencia de Shirin y así podemos ver a nuestros protagonistas sentados hablando con cierta persona. Este resultaba ser el gerente de Shirin, el cual mencionaba que no podía creérselo el hecho de tratar de arreglar partidas para Draewon a pesar de que él era el gerente, no había notado absolutamente nada, mencionando Shirin que lo sentía, no había dicho nada aún, pero básicamente ahora es algo muy importante ya que se están arreglando estas mismas, mencionando el gerente que no tenía por qué preocuparse, además de que el arreglo de partidas es algo que sería imperdonable, ¿cómo podrían siquiera traicionar a sus fanáticos? Así que éste asumiría toda la responsabilidad y buscaría al responsable. Además de agradecerle a nuestro protagonista por el hecho de que acompañara a Shirin y le esté ayudando con el caso, aceptando esto nuestro prota, mencionando así que lo primero que hará será ponerse en contacto con la asociación de juegos y básicamente con esto se movilizarán. Así podemos ver que nuestros protagonistas dejan la sala, pero de un momento a otro todo cambia, ya que básicamente el gerente toma un poco más de seriedad y comienza a hablar con alguien por teléfono mencionando que, como había dicho antes, ahora tienen un problema, mencionando que se habían enterado del arreglo del próximo torneo. Así que ahora ellos no saben exactamente cómo moverse, pero ellos seguirán saliéndose con la suya, ya que básicamente aún no saben quién es el culpable de todo esto. Podemos ver que el gerente se estaba comunicando con el que era el broker que Shirin había buscado la primera vez. Así este preguntaba ahora mismo cuál sería el plan, mientras que el director mencionaba que se mantendrían en silencio, como si nada hubiese pasado. Aunque se tratase de Rosantea, es importante que ésta no meta mucho su nariz, y si en dado caso ésta se involucrase más, tendrían que tomar decisiones más drásticas, preguntando al broker si acaso esto era posible. Así el gerente mencionaba que se puede hacer todo, solo que lo deben hacer con cuidado y podrían necesitar algo de ayuda. Así, al final de cuentas, dejarían esto por la paz ahora mismo, colgando la llamada. Así el gerente quedaba absolutamente solo, mencionando que no puede dejar que pisoteen su plan, ya que había comenzado a hacer todo esto por otra razón, pero aún así, el dinero no es suficiente. Así que lo lamenta exactamente por Rosantea, ya que tendrá que encargarse de algo antes, y no dejará que unos simples niños terminen con su plan.
En ese justo momento nuestro protagonista ingresaba nuevamente a la sala, preguntando al gerente qué hacía en este lugar. Así nuestro protagonista mencionaba que había olvidado su teléfono celular, se había quedado en el asiento y, para más, había dejado activada la grabadora por accidente. Así que sería bueno que el gerente continuara con lo suyo, ya que parecía ser que hablaba de algo importante, mencionando el gerente que tal vez lo había malentendido. Así podemos ver que esto era parte del plan de nuestro protagonista, el cual ya con un poco más de seriedad le mencionaba que por qué rayos simplemente no se conforma ya con lo que ha hecho, preguntándose el gerente, ya en un tono más serio, exactamente qué es lo que está haciendo. Simplemente se está metiendo en arreglo de partidas con su juego Trade One, y así también estas personas están participando. Así que el misterio ya se ha resuelto y ya tienen 3 pistas en absoluto. La primera es que impidió que Rosantea jugara. Además, por supuesto, todos saben que gracias al Webtoon nuestro protagonista está un poco más enterado del desarrollo de la historia, así que puede tomar un sospechoso de manera más fácil. Nuestro protagonista nos explicaba que ya tenía sus pistas debido al Webtoon, además del hecho de que se había basado en el último caso que había tenido con Daige, así que era responsable de todo esto, de hacerlo de una manera fácil y segura, mencionando que sin embargo el tiempo iba en contra y necesitaba encontrar las pruebas para confirmar quién era el sujeto. Además de que tenía que convencer a sus amigos, incluso si éste simplemente venía y mencionaba lo que sabía por parte del Webtoon, era muy complicado poder aclarar las cosas como lo había hecho con Daige. En otras palabras, básicamente la investigación que había estado haciendo con sus amigos del club simplemente era para ganar tiempo. Inclusive algunas de las pruebas que éste había mostrado eran falsas, ya que nuestro protagonista se hacía pasar por este sujeto. Pero al final de cuentas todo esto está bien, porque finalmente pudo tomar una acción decisiva, mencionando así que también podría averiguar quién era el cómplice y finalmente el sujeto que había estado complicando la vida de Shirin recibiría lo que se merece, ya que así podía ver su cara de animal acorralado. Pasamos a ver directamente al gerente, el cual mencionaba que no debería de acusarlo de cosas como estas, pero nuestro protagonista simplemente lo mandaba a callar, mencionando que al final de cuentas era él y no puede decir absolutamente nada en contra de la evidencia que nuestro protagonista ha estado acumulando, mostrándonos así muchas fotos en las cuales el gerente aparece junto al broker, mencionando así que había estado teniendo reuniones con su cómplice en un lugar secreto simplemente para que no rastrearan su sucio plan, haciendo que el gerente se quedara completamente callado, mencionando así que inclusive había recolectado hasta los más recientes correos electrónicos simplemente para este momento, para que se supiese la verdad. Así que ahora, ¿por qué simplemente no deja que todo se confirme? ¿O por qué simplemente no trata de confirmar su inocencia? Es porque simplemente no puede, haciendo que el gerente se preocupe. Así podemos ver cómo se relataba su historia. Pasamos a ver directamente la historia de este gerente, mencionando que por cierto accidente se había lesionado la muñeca. Esto había hecho que su carrera como jugador terminase en ese momento demasiado temprano. Afortunadamente, gracias a un amigo se había logrado convertir en entrenador, mencionando que se supone que eso hacían los jugadores retirados, pero este no le quedaba mucha opción. Después de algún tiempo, básicamente había logrado llevar a este equipo al éxito, mencionando así que esto le había asumido muchas cosas importantes. Cuando la temporada de contratos finalmente llegó, un sinfín de llamadas de diferentes agencias le llegaron, inclusive llamadas desde el extranjero, mencionando así que finalmente su vida se tornaría en un arco iris. En ese momento tuvo la oportunidad de irse, pero despreciadamente para él, el encargado le estaba rogando que se quedase con el equipo al menos un año más, ya que era su responsabilidad. Finalmente, escuchando el peso de las palabras, había decidido quedarse en Corea, mencionando que ya estaba en el límite de su contrato, pero este despreciable le había ofrecido que se haría cargo de sus finanzas si este lo necesitaba. Así mencionando que su lealtad le había hecho quedarse acá, mencionando que esto había hecho el término de su pasión. Al final de cuentas el equipo había quebrado, mencionando que el salario que había recibido por esto era demasiado bajo. Mientras tanto, un compañero que sí se había retirado al extranjero le había ido demasiado bien, mencionando que le habían ofrecido dinero, auto e inclusive una casa.
Así, finalmente, este día había sido la ruina de su carrera, mientras que la de su compañero había despegado, burlándose de la situación. Pero digamos que por un pequeño rumor simplemente habían atrapado a su compañero y así su carrera en el extranjero había terminado, mencionando que en ese punto él había comenzado a odiar este país y mencionando que también se odiaba a sí mismo. Después de todo esto, finalmente había entendido que de esa manera era la manera de llevar la vida. No todo es trabajo duro. Hay veces en la que hay que hacer pequeños sacrificios para poder cuidar de sí mismo. Así era como todo había comenzado, mencionando que él no iba a perder sus finanzas por unos idiotas incompetentes. Así se había resignado y sabía que tenía que hacerle frente a estas supuestas reglas. En ese caso, la medición únicamente se había llevado por correos electrónicos para que no tuviesen nada de contacto directo, mencionando también que los jugadores siempre son más populares que los entrenadores. Así que lo que había hecho era conseguir a los jugadores más populares posible, para que no se centrasen para nada en él, y este actuaría desde las sombras. Así que comenzó a lavar dinero, además de tomar cuentas prestadas y trabajar en criptomonedas. Todo eso había sido para poder crear una vida alternativa como director de Drake One. De esa manera era completamente imposible que lo atrapasen. Pero entonces, cómo diablos es que este sujeto se pudo haber enterado de todo esto? ¿De quién diablos se trata? ¿Quién es este mocoso? Mencionando así a nuestro protagonista, que su nombre es Kang y no es ningún detective. Simplemente es un estudiante ordinario de secundaria. Y bueno chicos, con esto completamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden comentar, compartir, denle like y de ser posible suscríbanse, ya que esto nos ayuda a crecer y que la comunidad continúe llegando a más personas. Sin mucho más que decir, nos vemos en la siguiente historia narrada. Bye.